Y este tema de la deuda, lo único que he visto que ha generado en la vida de tantas y tantas personas, son miles ya. Por supuesto. Es casos tan dramáticos que inclusive los llevan hasta el suicidio, ¿me entiendes? Para mí es impactante lo que sucede con los muchachos en las universidades. Un muchacho en promedio se está graduando con $34,000 de deuda. Es decir, estos son chicos que no tienen trabajo, pero ya tienen básicamente una hipoteca pequeña en sus manos, ¿verdad? O en sus hombros. Entonces, hay algo que como iglesia necesitamos hacer y por eso te agradezco, y es plantear, y ni siquiera en el ámbito de iglesia tan solo, pero es que yo voy por todo lugar y siempre pregunto en mis conferencias, ¿quién aprendió a administrar en el colegio? ¿Quién le enseñaron en el colegio? Nadie. En la secundaria, nadie. En la universidad, algunas manitos por allí se levantan. Entonces la pregunta que surge siempre es, si este tema de la administración es tan cercano al corazón de todo ser humano y nadie está enseñando, ¿qué vamos a hacer? Claro. Seguimos aquí en nuestro Wado Podcast. Estamos en nuestra serie Los 10 Mandamientos de la Finanza. Estamos con Edwin Castro y hoy tenemos un episodio verdaderamente valioso. No pedirás prestado, el 5º mandamiento. Así es, hace parte de la columna vertebral de todo lo que hablamos en finanzas, y sobre todas las cosas yo creo que tiene que ver con renovación de la mente, con destruir ciertos comportamientos, hábitos, tradición, y comprender el plan del Padre Celestial para cada uno de nosotros. Creo que se trata sobre todo de eso. Creo que vivimos en una cultura donde hay muchísima influencia a la trampa, a manipular, a las mañas, a poner el peso que nos conviene en las balanzas, lo que quizás en algunos de los países denominan la malicia indígena, ¿verdad? Yo lo llamo la maldición indígena. La maldición indígena. Y obviamente, ¿qué trae eso? Eso trae esclavitud. Por eso tú hablas tanto de libertad financiera. Y el 5º mandamiento tiene que ver con eso, con la deuda. ¿Cómo definimos la deuda? Esa es una excelente pregunta, porque de manera particular, sobre todo los empresarios, en algunos casos inclusive los pastores, me preguntan, entonces no puedo entrar en manejar o en apalancarme financieramente, en tener algún tipo de compromiso con plata que no es mía para entonces hacer una inversión o crecer o comprar un edificio. Entonces ahí es muy importante, por lo menos esta es una definición mía, es una definición personal. Una cosa es para mí la deuda, y otra cosa es cuando adquiero un compromiso de apalancamiento, un compromiso financiero para apalancarme. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Fundamentalmente, que en el primero estoy sacando dinero prestado para algo que no me produce absolutamente nada. Y cuando hablo de eso estoy hablando de tantas personas que utilizan una tarjeta de crédito para ir a un restaurante y alguien te puede decir, bueno, pero es que disfruté la comida. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando que entramos en un compromiso para algo que se paga a sí mismo. En esencia, quiero tratar de explicarlo. El único instante que he encontrado yo en la Biblia en el cual hay una instrucción de parte de un hombre de Dios o de Dios mismo para sacar prestado, es en 2 de Reyes 4, cuando se presenta la situación con la viuda, que dice, mi marido, tu siervo, ha muerto y tú sabes que era temeroso de Dios, ahora han venido los acreedores a llevarse a mis hijos como esclavos. La respuesta del profeta es, ¿qué tienes en casa? ¿Verdad? Ella le dice un poco de aceite. Él dice entonces, ve y pide vasijas prestadas, no pidas poco. Se genera este milagro, no creo que necesitemos entrar en el detalle, se genera el milagro de multiplicación del aceite. El aceite cesa en el instante en el que cesan las vasijas. Ella regresa a hablar con el profeta y el profeta le dice, ok, anda y vende todo el aceite y con lo que ganes paga tus deudas y con lo que sobre vive tú y tus hijos. Es decir, se entró en un compromiso financiero y ese compromiso financiero tenía la capacidad de pagarse por sí mismo y de generar riqueza.
¿La deuda qué hace? Todo lo contrario, lo único que genera es quizás una satisfacción temporal porque compré un carro, porque compré una televisión nueva o lo que sea, pero no me genera ningún tipo de ingreso para que se pague a sí mismo y para que genere riqueza. Entonces, en esencia, pudiera hablar que deuda es cualquier tipo de compromiso en el que entramos donde ese dinero se desaparece, no genera absolutamente nada, no genera como se dice en inglés, un equity o una plusvalía, sino que simplemente genera un placer momentáneo quizás y obviamente intereses. Me gusta como tú lo defines, porque tú defines deuda como un placer inmediato. Nos produce una satisfacción inmediata, pero es completamente temporal. Por supuesto, y es gran parte del problema de la deuda que tenemos en la cultura moderna tiene que ver con la gratificación instantánea, con no saber esperar. Es decir, pudiéramos entender que evidentemente es un tema de carácter. Claro. ¿Sí? Lo que la tarjeta de crédito te dice o lo que el compromiso de un préstamo te dice es ¿para qué esperas cuando lo puedes disfrutar ahora mismo? Y esa es la conversación que muchas personas tienen, ¿verdad? Yo lo digo de manera graciosa, es ese espíritu que anda en los centros comerciales que te dice tú te lo mereces, me voy a dar un gustico, ¿para qué voy a esperar cuando lo puedo tener ya? Es más, me acuerdo que estaba en una ciudad en América Latina y en un edificio había un banner grandísimo, una pancarta gigantesca que decía precisamente eso, ¿para qué esperar cuando lo puedes tener hoy? Estaban hablando al corazón ahí. Claro, siempre, son las emociones. Wow. Yo hablo que en esencia está la misma conversación de Satanás en Edén y la misma conversación de Satanás con Jesús, ¿verdad? Satanás le está diciendo a Jesús, ¿para qué te vas a pasar por el proceso de ser humillado, crucificado, abofeteado? Yo te entrego el reino ahora, no tienes que... Inclínate ante mí y ya mismo te lo entrego, ¿verdad? Entonces siempre va a ser un tema de carácter y creo que algo que solo puede ser desarrollado con el Espíritu Santo es la capacidad de esperar, es la capacidad de decir, ¿sabes algo? Este no es el momento adecuado, no me va a generar algo positivo y por el otro lado está, abro comillas, la opción de la deuda. Y la deuda es, a mi manera de ver, la esclavitud moderna. Claro. Proverbios 22:7 nos dice que el rico domina al pobre y el que presta se hace esclavo del acreedor. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, hablando del tema de finanzas y de tributos, llega un instante en el que dice no tengan ninguna deuda con nadie a no ser la deuda del amor. Y después dice, si Cristo los libertó, ¿para qué va a permitir que otra vez los hombres lo esclavicen? Y lo hablo en este contexto financiero, porque definitivamente es una esclavitud. De manera práctica, para que la gente que nos está viendo o escuchando puedan recibir algo, ¿es válido tener una tarjeta de crédito para emergencias? Mira, el problema de las tarjetas de crédito es el siguiente. Para muchas personas es el diablo, es una manifestación del diablo. Para nosotros son una opción. Claro. La posición mía es bastante sencilla. El problema no es la tarjeta de crédito, el problema eres tú. Okay. Si tú tienes la capacidad de tenerla. Yo lo digo de esta manera. Para algunas personas tener una tarjeta de crédito e ir a un centro comercial es como para un alcohólico entrar en un bar. Okay. No tiene la capacidad, no tiene la capacidad. Tú sabes que gran parte de mi tiempo estoy en aviones, en otro país, en otra ciudad. Para mí hace parte de mi diario vivir una tarjeta de crédito. Si me preguntas cuánto dinero debo al fin del mes, nada. ¿Me entiendes? Para mí simplemente es un instrumento de pago. En algunos casos gano beneficios por el número de millas, de dólares, claro, lo que sea. Pero en un tiempo como este yo no tengo ningún tipo de problema para algo como esto. Creo que esa declaración que hacen las personas es una de las mentiras más grandes que la gente tiene, porque en esencia las emergencias en que se convierten en muchos casos, unos zapatos nuevos, un nuevo televisor, algo que no tuve la capacidad de decir no lo necesito. Y se termina comprando algo de mayor gasto que lo que realmente estamos necesitando. Puede ser que necesitabas un televisorcito, pero terminas comprando la super pantalla, lo más caro, lo más moderno, porque caes en la tentación de lo que te está ofreciendo el sistema. Y de nuevo, cuando hablaba al principio de este segmento de un tema de renovación de mente,
es porque precisamente lo que el libro de Romanos nos dice, no se amolden a este mundo. Y si hay algo que gobierna este mundo, es la deuda. Claro. Vivimos en un país donde estamos llegando a 37 trillones de dólares en deuda, 16 trillones de dólares en hipotecas, Exagerado. 1.4 trillones de deuda de tarjeta de crédito, 1.8 trillones de dólares de crédito estudiantil. No me cabe en la cabeza tanto dígito. Te pudiera seguir hablando, y entonces el punto ¿cuál es? Mira esta declaración, esto es cultura, ¿verdad? Mira esta declaración que seguramente muchas personas la podrán completar. Usted sin crédito no es nada. Entonces, ¿qué nos dice eso? Me tengo que endeudar. Yo valgo el puntaje de crédito. Y allí es donde necesitamos renovar nuestra mente. Entender que el plan del Padre es bastante diferente. Y aquí es cuando entramos en choques. Claro. ¿Por qué? Porque el Padre nos dice, ustedes no tomarán prestado, sino que van a prestar. Ustedes no serán esclavos, sino que van a ser libres. Esa es la promesa en Deuteronomio. Por supuesto. Y adicionalmente, tú ves un patrón bíblico en el cual los hombres que sirvieron evidentemente pasaron procesos difíciles, procesos de escasez en determinado momento, pero vemos la provisión de Dios, en algunos casos vemos la abundancia de Dios. Claro. Y no veo, yo lo digo de manera graciosa, yo no veo ningún capítulo de la Biblia donde el apóstol Pablo esté diciendo cómo voy a financiar mis viajes misioneros, cómo voy a sacar a Adán, ¿verdad? ¿Cómo voy a pagar la hipoteca del Edén? Claro. Hay algo que tiene que ver con el corazón del Padre hacia sus hijos. Tú y yo somos papás y sabemos la carga que tenemos para que nuestros hijos tengan bienestar, pero a la vez para educarlos. Tú lo sabes de primera mano, en el sentido en el que algunas veces nuestros hijos toman decisiones incorrectas y van a pagar, una consecuencia. Claro. Es lógico, pero a la vez está el corazón del Padre Celestial. Entonces es lo que necesitamos experimentar en nuestras vidas. Que podamos comprobar cuál es la buena voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. Uno de los mandamientos es no pedirás prestado. Y en el ejemplo que nos das de la viuda, que me parece un ejemplo maravilloso, también podemos ver cómo todos siempre tenemos un hábito, todos tenemos algo y lo que tenemos es que preguntarle a Dios para poder identificar aquello que está escondido, aquel talento que está escondido, aquel recurso que está escondido para que nosotros podamos entregárselo al Padre y que se vea multiplicado. Siempre hay algo que se pide, evidentemente para ser entregado y ser multiplicado. Mira lo que sucedió con los panes y los peces, exactamente el mismo proceso. Entonces, hay versos en la Biblia que a veces pueden chocar. Por ejemplo, cuando te dice, el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿A dónde vamos? Siempre hay algo. Siempre hay algo. Siempre se necesita una materia prima para que Dios multiplique algo que nosotros entregamos. Entonces, de nuevo, creo que es imposible desligar un mandamiento como este de un conocimiento profundo de la paternidad de Dios, de cuál es el corazón de mi Padre Celestial. Y en esencia, Wilson, lo que sucede cuando yo confío más en la deuda que en la provisión de mi Padre, lo que estoy demostrando es eso. Al fin y al cabo, yo puedo cantar que confío en Él, yo puedo cantar que creo en Él, yo puedo inclusive pensar que creo en Él, pero es en esos instantes en los que en el diario vivir tengo que tomar decisiones donde se va a demostrar si creo o no creo, si pienso que simplemente es una sugerencia o un mandamiento. Y este tema de la deuda, lo único que he visto que ha generado en la vida de tantas y tantas personas, son miles ya. Por supuesto. Es casos tan dramáticos que inclusive los llevan hasta el suicidio, ¿me entiendes? Para mí es impactante lo que sucede con los muchachos en las universidades. Un muchacho en promedio se está graduando con $34,000 de deuda. Es decir, estos son chicos que no tienen trabajo, pero ya tienen básicamente una hipoteca pequeña en sus manos, ¿verdad? O en sus hombros. Entonces, hay algo que como iglesia necesitamos hacer y por eso te agradezco, y es plantear, y ni siquiera en el ámbito de iglesia tan solo, pero es que yo voy por todo lugar y siempre pregunto en mis conferencias, ¿quién aprendió a administrar en el colegio? ¿Quién le enseñaron en el colegio? Nadie. En la secundaria, nadie. En la universidad, algunas manitos por allí se levantan. Entonces la pregunta que surge siempre es, si este tema de la administración es tan cercano al corazón de todo ser humano
y nadie está enseñando qué vamos a hacer. Claro. Necesitamos responder bíblicamente a la vida en un ámbito como este y entender que sí hay un diseño de Dios para la administración financiera. La esclavitud moderna está marcada por lo que es la deuda. Estamos hablando sobre los mandamientos en las finanzas. Hoy el quinto mandamiento es: no pedirás prestado. Te damos las gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio del Wado Podcast. Gracias a ti una vez más.